Uno, dos. Uno, dos. Ahí está. Ponele bien. Amén, que el Señor los bendiga, hermanos. Es un privilegio, y hermanas también, obviamente. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra esta tarde. Oramos para que Dios nos asista, para que el Espíritu Santo nos traiga memoria lo que hemos de decir. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta tarde, bendecimos este día, bendecimos a cada uno por nombre de los que estamos conectados por este medio. Sabemos que tú tienes el control de todo y que tú permites todo, y te queremos dar gracias. Queremos primeramente, antes que nada, ponernos a cuentas contigo, pedirte perdón por todo lo que hacemos que no es de tu agrado, no es de tu voluntad. Y sabemos que abogado tenemos a la diestra del Padre para poder interceder por nosotros. Así que en el nombre de Jesucristo esta tarde, que tu palabra consuele, fortalezca, anime, redarguya, según la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Así que Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Espíritu Santo, abra mi boca para que yo pueda enviar la palabra y tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Esta tarde quiero yo seguir con Mateo 5. Espero explicarme, espero que puedan ustedes asimilar lo que yo quiero compartirles. Y yo voy a empezar por Mateo 5:17 y voy a usar la Biblia Código Real, que dice: ni os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Cuando nosotros hablamos de abrogar, estamos diciendo que es un derecho que se tiene de poder invalidar una ley, una disposición que hasta ese momento estaba operando. Y la palabra mostrar, porque dice que vengo a mostraros cómo interpretarla correctamente, entonces dice que es manifestar o poner a la vista algo, enseñarlo o señalarlo para que se vea. Y dice que es explicar, dar a conocer algo o convencerlo de su certidumbre, de su certeza. Ahora la palabra correcto, porque él dice que viene a dar la correcta interpretación, dicho de algo que se realiza de forma adecuada, sin errores o defectos, o conforme a las reglas. Bueno, después de todo lo que le dije esto, por Mateo 5:17, que dice: ni os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. La palabra Torá del hebreo es en hebreo Torá, que significa instrucción, enseñanza, doctrina. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio que le da identidad al pueblo judío. También es llamada Pentateuco. Lo conocemos como Torá y como Pentateuco. Penta, 5, o sea, los 5 primeros libros. El término proviene de la raíz hebrea que significa acometer. Y se halla etimológicamente, dice, ligado a las nociones de la ley, enseñanza e instrucción. Esto lo encontré en Wikipedia. La Torá es la ley e involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. A la Torá también se le llama la ley de Moisés, la ley mosaica e incluso ley escrita dada a Moisés.
En su sentido estricto, el término Torá se refiere específicamente a los 5 primeros libros, como ya le dije, de la Biblia. Bueno, Jesús dijo, no he venido a dejar sin efecto los 37 libros del Antiguo Pacto, los 5 primeros que son la Torá o el Pentateuco, y luego todos los libros en el que envié profetas para hablar a mi pueblo. Así está diciendo Jesús en otras palabras. No he venido a dejar sin efecto, no he venido a abolir, no he venido a destruir, no he venido a cancelar. Los 37 libros del Antiguo Pacto, dice los 5 primeros de la Torá y luego todos los libros en que envié profetas para hablar a mi pueblo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en los postreros días nos habla por su Hijo Jesucristo. Y ya va a ver cómo Jesús no abolió la Torá, le dio la correcta interpretación. Entendemos que aquí estamos bajo el contexto de Mateo 5 del 1 al 16, en el que él habla de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los de limpio corazón, eso ya los que tienen hambre y sed de justicia, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos ejercitado algunas veces o así tendría que ser, pero ahora estamos yo quiero seguir del 5:17 en adelante. Pero obviamente en todo esto el Espíritu Santo se muestra de una manera especial para que nosotros sigamos los reglamentos y los estatutos que la palabra nos marca, que la palabra nos designa. Entonces dice que donde por el Espíritu Santo podemos mostrar lo que hay dentro de nosotros, lo que hemos recibido de Dios, lo que hemos asimilado en nuestro corazón. Dice, y por supuesto, es obvio, la manifestación. Esto es, como decimos nosotros, la teoría y la práctica. Hemos recibido la instrucción de muchas maneras, pero no solo nos vamos a quedar con la instrucción, no tendría sentido, no tendría razón de ser que cuando vengan las situaciones en las que tenemos que dar fe de lo que profesamos, de lo que hay dentro de nosotros no podamos echar mano de lo que sabemos, porque solo lo tenemos en la teoría. Pero cuando nosotros pasamos a la práctica, nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es una realidad. Bueno, Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torá, hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Ahora, alguien pudiera decir, pero ya no estamos bajo la ley, ya no nos rige la ley. Fíjese que no y sí. Porque por eso Cristo dijo, y yo se lo leí al principio en Mateo 5:17, donde leímos, no la abrogo, le doy la correcta interpretación, no la cancelo, le doy la correcta interpretación. Mateo 5:19 dice, por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca uno de los mandamientos de la Torá, que le sea aplicable. Ahora, ¿cuáles son los que no son aplicables? Dice, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Sí, es aplicable hoy. ¿A tu prójimo como a ti mismo? Sí, es aplicable hoy. Dice, no mentir, es aplicable hoy. No robar, es aplicable hoy. No adulterar, es aplicable hoy. Es aplicable. Entonces, por eso le decía, no y sí. Porque Jesús dijo que el que desobedeciera uno solo de los mandatos de la instrucción, que nos sea aplicable y nos aplica el amar a Dios, nos aplica en amar al prójimo, nos aplica el no adulterar, el no mentir, el no robar, el no desear la mujer o el hombre del prójimo, nos aplica. Honrar padre y madre nos aplica.
En Mateo 19 también dice, en el mismo verso que le leí, solo que en la traducción del lenguaje actual. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aquí ya no está diciendo la Torá, porque aquí yo creo que es el Código Real o la DA. Dice, quien quiera que a propósito desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torá, pero mire cómo dice en la traducción del lenguaje hablado actual. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, todos los mandatos que Dios nos ha dado aplican hoy como aplicaron allá en la Torá. Aplican hoy. Dice, aún el menos importante, el que nosotros creemos que es el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Dice, si no los obedecemos. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Qué delicado, porque a veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes, sin hablar, enseñamos a desobedecer. Acuérdese que la obediencia siempre trae de bendición y de la obediencia parte todo lo bueno que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Vale la pena no solo obedecerlos nosotros, sino que enseñarlos a obedecer. Le vuelvo a leer otra versión, la LBLA. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que se nos dan en Mateo 5. Dice, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, o sea, cualquiera que los practique, que es un sinónimo de guardar, cualquiera que los practique, cualquiera que se ejercite en ellos y los enseñe, los comunique, haga partícipes a otros, este será llamado grande en el reino de los cielos. En Mateo 5:20 dice en la Biblia, Dios habla hoy, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Para hacer lo que le dije en Mateo 5:19, enseñarlos, vivirlos, practicarlos y enseñarlos, comunicarlos, hacer partícipe a otros, dice que si no superamos a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo justo, nunca entraremos en el reino de los cielos. Y ya le voy a decir qué habla de los fariseos y de los maestros de la ley. Y en el Código Real dice, pues os digo que si vuestra manera de interpretar y de obedecer la instrucción, la Torá, no va más allá de la establecida por aquellos. Aquí dice Soferim y Perushim, que quiere decir maestros y fariseos. Para ir a recibir la justicia prometida en la Torá, no entraréis tampoco en el reino de los cielos. Ahora la palabra interpretar. Dice que la interpretación se entiende como la explicación o declaración del sentido de algo, pero principalmente el de un texto. También se puede definir como la explicación de las acciones, dichos o sucesos que pueden ser comprendidos de más de una forma. Eso es interpretar. Y la palabra obedecer es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. No hay algo que se puede evadir, no hay algo que se pueda obviar. No hay algo que se pueda tachar porque esto no me gusta, así no me gusta a mí. Yo le agregaría esto. No. Dice que es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Dios nos ha estado dando leyes, estatutos, mandamientos, formas de vida, conductas, comportamientos, actitudes. A eso no le podemos agregar. Lo que Dios estableció, nosotros lo que nos corresponde es cumplirlo, como Dios lo dictaminó. ¿Qué hacían los fariseos que se suponía que conocían la Torá? ¿Qué se suponía que eran a los que había que imitar
en la forma de vida. ¿Qué hacía? ¿Cómo se expresó Jesús de fariseos, publicanos, maestros de la ley? ¿Cómo se expresó Jesús? Mateo 23 en la Biblia Torres Amar dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmo hasta de la hierbabuena y del anís y del comino, y habéis abandonado las cosas más esenciales de la ley: la justicia, la misericordia y la buena fe. Estas deberías observar sin omitir nada, sin omitir aquellas. O sea, sin omitir diezmar de la hierbabuena, del anís y del comino. Esto tendría que ser más importante: la justicia, la misericordia y la buena fe, sin omitir el diezmar. Pero sobre todo, dice, la justicia, la misericordia y la buena fe. Deberíamos de observar eso. El 23-27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, Jesús hablando, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, los cuales por fuera aparecen hermosos o parecen hermosos a los hombres, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de todo género de podredumbre. Así también vosotros en el exterior os mostráis justos ante los hombres, mas en el interior estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mire qué fue lo que Jesús dijo. Se los dijo a los discípulos, les dijo a los fariseos y también les dijo a los discípulos, pero también vosotros. En el exterior mostráis muy buena gente, muy espirituales, muy amables, muy cariñosos, muy respetuosos, muy observadores de las normas, pero dice, también por dentro ustedes están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y ahí es donde nosotros entramos, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando actuamos así, invalidamos la instrucción de Mateo 5, pues no actuamos como Cristo actuó, diciendo: aprendan de mí, yo soy un ejemplo. Y no se estaba vanagloriando, ni se estaba ufanando, ni se estaba poniendo como el mejor de todos. No, él decía: aprendan de mí. Aprendan de mí. Sigan la forma de vida que yo tengo, la forma de actuar que yo tengo. En Mateo 5 dice, por eso, cuando el pastor nos hablaba y todos los hermanos nos han hablado de esos 5 atributos que están íntimamente presentes en un viviente, en un seguidor de Cristo, en un imitador de Cristo, en un seguidor de la palabra. Dice 5 atributos que podemos experimentar como nuestra forma de vida. Cuando dice Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, 3 veces dichoso, bienaventurado, dichoso, 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 los pobres de espíritu, dichosos y bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos por causa de la palabra y los que son calumniados. El pastor nos decía, y los hermanos que me han antecedido decían, son atributos que podemos experimentar dentro de nosotros, están dentro de nosotros. Y dice, ahora estos atributos se hacen efectivos para con los de afuera, los misericordiosos, los mansos y humildes, los de limpio corazón y los pacificadores. O sea, son la evidencia de lo que Dios hace en aquellos que han definido su forma de vida agradable a Dios. Se muestran de esa manera, mansos y humildes, que son 2 cosas diferentes, mansedumbre y humildad. Misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores. Estas 4 características no las podemos imitar, las podemos imitar de Cristo, pero no las podemos aparentar. No podemos decir que las tenemos y a la hora o al momento en que se tienen que evidenciar, actuamos con lo contrario de ello. Estas características no se pueden falsear. Son propias de aquel que sabe que es pobre de espíritu, sabe que ha llorado y que eso le da una bienaventuranza,
del que tiene hambre y sed de justicia, de aquel que es perseguido, de aquel que es calumniado. Y yo siempre les he dicho esto: somos bienaventurados, así dice la palabra, cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Porque si dicen la verdad, o si nosotros hemos dado lugar a la murmuración, entonces nosotros somos responsables. Pero si nosotros no hemos dado lugar a ello y aún así nos critican, nos señalan, nos inventan toda clase de cosas, más cuando nosotros somos personas de alguna manera públicas, de alguna manera nos conocen algunas personas, entonces nos somos como el blanco para las críticas, para los señalamientos, para las acusaciones. Está bien que lo hagan. Somos personas que evidentemente salimos al frente en alguna situación, pero que lo hagan mintiendo. Pero nosotros no demos lugar ni a la murmuración, ni al chisme, no demos lugar, porque hay cosas que parecen buenas, pero son malas. No demos lugar a nada. No demos lugar a que se malinterpreten nuestras conductas, nuestras formas de vida, porque aún ahí, entonces nosotros vamos a tener que sufrir las consecuencias de los comentarios y de las murmuraciones. Pero si nosotros vivimos en lo que nosotros podemos y en lo que hemos asimilado a la palabra, vivimos una vida correcta, una vida agradable a Dios, buscando la paz y la santidad con todos, sin la cual no veremos a Dios, no involucrándonos en las cosas que a Dios no le agradan, no siendo partícipes en mesa de escarnecedores, en silla de pecadores, no siendo partícipes de eso, nos hacen bienaventurados. Entonces, cuando actuamos mansos y humildes, misericordiosos, de limpio corazón y pacificadores, primeramente en nuestra casa. Primeramente, yo no puedo ir a ser pacificadora allá afuera si en mi casa tengo pleito y contienda. Yo no puedo llevármela de mansa y humilde afuera cuando en mi casa soy una respondona, cuando en mi casa soy una rebelde, cuando en mi casa hago cosas que obviamente van a afectar a los que viven conmigo. Yo no puedo decir que tengo limpio el corazón si tengo pensamientos insanos, si tengo conductas vergonzosas en lo secreto, si tengo actitudes pecaminosas, si he contaminado mis ojos, mi mente. No puedo ser de limpio corazón para los de afuera. Primeramente limpio mi vaso por dentro para que lo que salga después sea para edificación. ¿Sabe cuál es la correcta interpretación de la que Cristo habla? Yo solo le voy a mencionar algunas para que vea usted que Cristo no abolió, no quitó, no erradicó la ley. Él le dio la correcta interpretación. Dice, si es en el matrimonio, dice Mateo 5:27, Moisés también dijo, hablando de la Torá, sean fieles en el matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer y desea tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Imagínense, cualquiera podría decir, qué serio esto, qué complicado esto, qué tajante es Cristo. Sí, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo no sé cuántos habrán caído en esto, o habremos caído pues, ¿verdad? Dice, ya fue infiel en su corazón, ni siquiera le fue a hablar, ni siquiera le fue a dar la mano, ni siquiera le fue a decir palabras lisonjeras, simplemente con pensar en su corazón ya fue infiel, infiel con la esposa y mucho más, infiel con Dios, infiel con Cristo. Dice Mateo 5:31, también hace mucho tiempo Moisés dijo allá en la Torá, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele certificado de divorcio. Mire pues, pero yo ahora les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre.
Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Qué exigente Cristo, ¿verdad? Es que así tampoco, ¿no? Es lo que nos va a llevar, es el mantenernos en una conducta irreprochable, como Cristo nos dice aquí, es lo que nos va a llevar a disfrutar un día muy cercano de la vida eterna, de desposarnos con nuestro verdadero esposo Jesucristo. El tener conductas vergonzosas nos lleva a la muerte eterna. El tener pensamientos y criticar la forma en que Cristo nos instruye nos va a llevar a la muerte eterna, no digamos practicarlo. Él decía que el hombre solo puede divorciarse de su esposa si tiene relaciones sexuales con otro hombre, demostradas. Si se divorcia de su esposa por otra razón, es que ya no somos compatibles, es que ya no hay química entre los dos, es que a paz nos llamó Dios, porque ese verso, ¿cómo lo utilizamos para justificarnos? Es que a paz nos llamó Dios. Es que nuestros hijos, ¿qué prefieren? Que nosotros estemos peleando o mejor que nos veamos de vez en cuando y que nos saludemos nada más. Tenemos una serie de contaminaciones de apariencia, una serie de contaminaciones de justificación que nos hacen ver estos versos como, ala, que así no se puede vivir. Claro que sí se puede vivir. El egoísta es el que piensa en sí mismo antes de ver todo el daño que puede causar. El egoísta es el que no se le ocurre pensar el daño que va a provocar con su conducta. Porque yo sé que es difícil retomar el camino, pero Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Sí se puede cuando ponemos nuestra voluntad a los pies de Jesucristo. Entonces, así decía Jesús. Ahora dice en el Mateo 5:38, vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que de esto excede proviene de lo malo. Yo digo sí, pero mañana digo no. Yo digo no, pero mañana digo sí. No. Y dice el 5:39, habéis oído que se dijo, perdonen, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no toméis represalias contra el malvado. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Nosotros muchas veces esto lo tomamos literal. Y puede que aún sea literal. Y puede que sea literal y que nos pueda pasar, que nos pueda suceder o ya nos sucedió. Y dice aquí, preséntale también la otra mejilla. Pero ¿cómo si me va a golpear aquí? ¿Por qué voy a...? Pero es una forma también metafórica de hablar. Pero cuando alguien nos daña, nos afecta, mejor refirámoslo a Dios. Y no lo refiramos tampoco para castígalo, Señor, manda fuego, consúmelo, consúmela. No, pidámosle a Dios misericordia porque puede hacer que nosotros algún día podamos también ser tentados de la misma manera. Entonces pidámosle a Dios misericordia. Y como dice que nosotros vamos a ser misericordiosos, entonces vamos a presentar también la otra mejilla. Dice el 5:41 de Mateo. Y al que quiera llevarte a juicio por quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te fuerza a caminar una milla, anda con él 2. Amad a vuestros enemigos. Imagínense. Qué contradictorio lo que hemos vivido en este mundo. O lo que este mundo nos aconseja. Qué contradictorio. Porque aquí nos dice tu enemigo. Tu enemigo, échalo de tu vida, échalo de tu casa, échalo de tu familia. A tu enemigo ni se te ocurra pensar en él. A tu enemigo mejor si lo mata un carro. A tu enemigo mejor si se queda en la calle. Entonces ahora ya no es así, porque ahora nos dice amad a vuestros enemigos. Esta mente natural dice qué difícil, pero Cristo nos manda a hacer lo que Él hizo. Aprendan de mí.
Dice el 5:44, ¿habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo un día le decía a una hermana, así quisiéramos que fuera ahora, ¿verdad? Odiar a tu enemigo, no lo quiero ni ver, que ni se me ponga enfrente. No quiero todo lo que me hizo, todo lo que, cómo actuó, la forma, su actitud para conmigo. Pues lo odio, ya no lo quiero ver y menos cerca de mí. Pero decía aquí, eso ahora nos dice, porque allá en aquel tiempo sí se podía odiar al enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. No que os persigan, que vayan atrás de nosotros corriendo, no. Que digan toda clase de males contra nosotros mintiendo. Que nos dañen, que nos afecten, que nos insulten, que nos menosprecien, que nos menoscaben. Eso es orar por los que nos persiguen. Y qué difícil orar, ¿verdad? Por los que nos persiguen, qué difícil orar. Pero es un aprendizaje y lo tenemos que hacer. Y dice en Mateo 5:46, así seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y es cierto, es fácil amar a los que nos aman, es fácil amar a los que son llevaderos con nosotros, a los que tenemos los mismos gustos, con los que podemos salir juntos y qué alegre platicar, reírnos. Qué alegre con eso. Qué recíproco conmigo, qué recíproca conmigo. Pero aquí dice, ¿no hacen eso también los publicanos? Aquellos hipócritas. Aquellos que no eran misericordiosos. Aquellos que eran señaladores. Aquellos que mataron a Cristo, pues. Aquellos que no tenían sentimientos, que hacían alarde de diezmar, de ofrendar, pero a la hora de actuar, Jesús mismo dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que hacen es contrario a la ley que yo establecí, a la ley que Cristo estableció. Entonces, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa? Es que es fácil, eso cualquiera lo hace. Es como decir, amar a Dios por sobre todas las cosas, qué fácil. Yo amo a Dios con todo mi corazón y Él lo sabe. Lo amo, lo bendigo, me disfruto alabarlo, disfruto bendecirlo, disfruto y escudriñar su palabra. Pero lo otro, amar al prójimo como a mí mismo, en eso estoy trabajando. En eso me estoy esforzando. Y quiero hacerlo para agradar a Dios con mi conducta. Ahora dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Los gentiles que no saben quién es Dios, también saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, aquí le traigo esto. Espero que lo disfrute. Eso está fácil. Pero eso lo hacían los gentiles. Eso lo hacían los que desconocían la instrucción de Dios. Ahora, mire lo que dice Cristo. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mire, hermano, actuar así, hermana, es un yugo, es un yugo. A nosotros humanamente nos parece difícil y difícil de alcanzarlo, difícil de doblegar nuestra postura, si solo con un gesto, con una mirada que nos hagan o con un comentario que usted se entere que dijeron de usted, ya estamos incómodos, ya estamos molestos y, como dicen los gringos, talk to my hand. De lejos, habla con mi mano, ahí si me quieres hablar, habla con mi mano. Pero ahora no, ahora dice Jesús, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Así podremos disfrutar de toda la instrucción de Mateo 5, de todo lo que nos manda ahí. De todas las características propias nuestras para nosotros y de todas las que podemos evidenciar y manifestar y de lo que vamos a disfrutar, porque si Dios ha hecho algo en mí, de esa manera me voy a proyectar, de esa manera voy a hacer. No me lo voy a inventar, no voy a aparentar, no, va a ser natural.
Va a ser un sentimiento que va a brotar de mí y ni cuenta me voy a dar. No lo voy a forzar. Porque Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén y amén. Que el Señor los bendiga ahí en casa, que les dé la porción que ustedes necesitan, que yo a través de la instrucción que Dios me dio pueda haberles transmitido el mensaje que yo tenía en mi corazón para usted. ¿Lo vamos a experimentar? Claro que sí. ¿Cuándo? De un momento a otro, pero lo vamos a experimentar. Y le pedimos a Dios que sea positivo nuestro actuar. Le pedimos a Dios que salgamos victoriosos cuando se nos presente la batalla. Amén y amén.